Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Un saludo muy cordial, muy amable a toda nuestra audiencia aquí en la ciudad, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y a todos aquellos que se conectan con este programa todos los días desde fuera de Colombia a través de las plataformas digitales de Canal Capital. Gracias por estar con nosotros. El POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, la hoja de ruta que define cuál va a ser el futuro de Bogotá, empezó a ser discutida en el Consejo de la Ciudad, en la Comisión del Plan. Se han presentado en las últimas horas dos ponencias favorables, dos ponencias que apoyan la iniciativa del alcalde Enrique Peñalosa y una ponencia en contra. Aquí en Canal Capital hemos decidido abrir un espacio para que las opiniones a favor y en contra del POT sean escuchadas y ustedes puedan tener elementos de juicio para saber qué va a pasar con el futuro de Bogotá en los próximos años. Saludo en primer lugar a la concejal Lucía Bastidas. Concejal Bastidas, gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches, un gusto saludar a los amigos de Canal Capital y con los contertulios estamos listos para hablar del Plan de Ordenamiento Territorial. Ponencia positiva. Concejal Lucía Bastidas, su punto de vista. Bueno, primero el Plan de Ordenamiento Territorial es necesario jurídica y legalmente hacer una revisión, que es lo que estamos haciendo. Esto no es un nuevo POT, es una revisión general al Plan de Ordenamiento Territorial que está vigente, que es el condensado del 2004, que fue lo que trabajó Antanas Mocos y el alcalde Lucho Garzón. En el 2011, la administración de Samuel Moreno hace una propuesta de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, que no tuvo concertación con la CAR, que no tuvo concertación con la Secretaría de Ambiente, pero tenían unos estudios. Con estos estudios, el gobierno de Gustavo Petro, basado en las cifras del DANE del 2005, con las proyecciones del censo del 2005, decide hacer una modificación especial. Por eso se habla del MEPOT. Y con base en eso, teniendo en cuenta los estudios que había hecho Samuel, que no lo pudo presentar por no tener concertación ambiental, empieza a trabajar el MEPOT y lo que vemos es en este nuevo revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial que presenta el alcalde Enrique Peñalosa, después de haber surtido todos los procesos, todas las fases de concertación con la CAR, con la concertación con la Secretaría de Ambiente, se presenta y creo que es un tema pedagógico en este revisión general del POT. Se tuvieron en cuenta todas las determinantes ambientales, todos los estudios, todo el acumulado que se viene presentando desde el 2000, que presentó el primer POT que tuvo la ciudad, que presentó el alcalde Enrique Peñalosa en su momento, y se desarrolla, porque hay que hacerlo. Uno, como decía al principio, hay que revisarlo legalmente. Segundo, porque la población cambió. Han hablado que se están tomando cifras que no son legales, que están infladas. No, hay 3 escenarios en la propuesta. Nosotros en nuestra ponencia nos basamos en el estudio más bajo, las cifras preliminares que da el DANE, que es sobre la base de 7.200.000, que contradictoriamente son las mismas cifras que presentaba el MEPOT de Petro, que fue anulado por el Consejo de Estado por no cumplir con los procesos en la legalidad. El tema ambiental, que se ha dicho tanta mentira aquí, se tienen en cuenta todas las determinantes ambientales. ¿Y qué son las determinantes ambientales? Lo que concertó el gobierno distrital con la Corporación Autónoma Regional, que duró ya unos meses, y con la Secretaría de Ambiente, donde se respetan las leyes nacionales, las leyes departamentales y las leyes distritales en torno a la protección de la estructura ecológica principal. Lo que pasa es que unirla con el espacio público, es decir, vamos a respetar, por ejemplo, el río y todas las jurisprudencias que hay alrededor del río del Consejo de Estado, todos los fallos, y también de los cerros orientales, teniendo en cuenta que ahora ha cambiado la situación misma del río Bogotá, porque no es el mismo del 2000, cuando no se habían hecho las construcciones, cuando no se habían hecho los jarillones, cuando no se había invertido en la recuperación del río. No debemos seguir con un río a espaldas de los ciudadanos, que fue como se desarrolló todo ese tema ilegal alrededor del río, sino un río de cara a la ciudad y se preserva tanto los fallos del río como los fallos del tema de los cerros. Y para que veo que me están haciendo señal de acabar, no se afecta para nada la reserva Van der Hamen, como han querido decir. Es mentira y nos faltan varios puntos por ir resolviendo. Concejal Lucía Bastidas, ¿usted está de acuerdo con esto que dice el Consejo de Ambiente? Reiteramos que las cifras que está planteando son las cifras oficiales preliminares del censo que hizo recientemente el Gobierno Nacional. Con base en el escenario más bajo es que se está haciendo la proyección de las 816.000 viviendas que necesita Bogotá, de interés social, de interés prioritario
y para la clase media. La ciudad ha cambiado. Ya la conformación de hogares no es de 5 o 7 personas, sino 2.8. Y necesitamos incluso viviendas unipersonales. Ya han visto ustedes aquí con ese MEPOT que se autorizaron unas licencias donde están vendiendo apartamentos de 26 y 28 metros porque son unipersonales. Lo que se está diciendo, uno, las cifras son legales, pero además coinciden, y lo decía anteriormente, las mismas cifras de proyección del censo del 2005 que había planteado el MEPOT. Entonces, esa es una discusión. Necesitamos aquí mirar que la ciudad cambió. Y la ciudad sí cambió, claro. Yo he tenido reuniones con los amigos de La Esmeralda, yo he tenido reuniones con los amigos de Modelia, con los amigos de Entre Parques, con los amigos de Iberia, de Colina Campestre. Y hay unos que quieren que haya redensificación en sus barrios, hay otros que no quieren. Pero eso es parte de la dinámica de la ciudad. Aquí a nadie van a expropiar. Aquí necesitamos generar suelo, como lo venían planteando los diferentes revisiones del POD y el MEPOD, que se cayó por ilegal anteriormente. Entonces lo que decimos es, sí están las cifras oficiales y son legales, no están infladas porque, repito, que coinciden con las cifras de proyección del 2005. Y digamos que en este censo las cifras preliminares no aumentaran nada, el escenario es el mismo, 816.000 viviendas. Digamos que no llegara un migrante más a Bogotá, que es imposible con el caos que tenemos al lado de Venezuela. Aquí, y lo que ha pasado, la migración hay que verla en positivo también. Lo que ha pasado en otros países es, necesitamos esa fuerza venezolana también aquí cotizando en la salud, cotizando en pensiones, teniendo posibilidad de acceso a vivienda, teniendo empleo, y eso es lo que necesitamos. Los barrios residenciales los vamos a proteger. Yo en mi ponencia tengo una nueva categoría que es R1A para proteger a esos barrios residenciales y delimitar muy bien qué significa uso mixto del suelo. Que es uso mixto del suelo es como estamos en los barrios normalmente, donde hay una cafetería, donde hay una panadería, y que hace que caminemos. Si tenemos esos primeros pisos activos, nos va a ayudar absolutamente a todos. Bueno, concejal Juan Felipe Grillo, sobre este tema de la vivienda, ¿cuál es su observación? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está de acuerdo con las cifras que proyecta la administración? ¿Está de acuerdo con el número de viviendas que se planean construir? Sin lugar a dudas hay una tendencia actual a nivel regional de migrar a las ciudades periféricas, de las ciudades capitales, por costo de vida, por acceso a empleabilidad, por calidad del aire y por distancias cortas. Ese es un fenómeno que no solo se ha generado en Colombia, sino también en otros países de la región, que debemos tener en cuenta a la hora de entrar a la discusión y la votación de este proyecto. De ahí la importancia de revisar esas cifras. Claramente la Secretaría de Planeación debe ser muy expedita, porque este fenómeno hay que tenerlo en cuenta, y de esta manera ver cuánto y cómo se debe desarrollar esos proyectos de vivienda a largo plazo. Pero lo que no se puede desconocer es que las realidades urbanas de la ciudad han cambiado de manera notoria, que hay una ciudad real que merece toda la atención en materia de infraestructura vial, en materia de servicios públicos, en materia de blindaje a barrios residenciales, pero que a futuro sí necesitamos encontrar unos escenarios, estos nodos, como Lagos de Torca, como Ciudad Tunjuelo, como Ciudad Río, que son unos nodos que van a lograr ese escenario de densificación y de distancias cortas entre acceso a servicios y nuestros lugares de trabajo, que permitirá mejorar las condiciones de vida, demorarnos menos en los trayectos en automóvil o en servicio público, y repensar nuestra ciudad y hacerlo de manera ordenada, porque lamentablemente se entiende como renovación urbana un proceso ordenado. Eso es absolutamente falso. Bogotá todos los días tiene renovación urbana. Lo que pasa es que no se hace de manera ordenada, y el propósito de estos nodos es que a mediano plazo Bogotá cuente con unos escenarios idóneos en materia urbana para mejorar las condiciones de vida. Revisar cifras, revisar fenómenos de migración y de éxodo por parte de los ciudadanos por calidad de vida, sí, pero no podemos negarnos a brindar la oportunidad a las futuras generaciones de encontrar unos escenarios idóneos para poder vivir y para poder acceder a su trabajo en distancias cortas. ¿Algún comentario adicional sobre este tema de vivienda antes de pasar al siguiente? Concejal Sarmiento, concejal Lucio Bastián. Sí, señor. Concejal Grillo hay que revisar esas cifras, pero él ya presentó una ponencia positiva, o sea, habría que revisarlas antes de la ponencia positiva, porque eso es lo más importante del plan de ordenamiento territorial. Entonces les doy otra cifra para que me expliquen ustedes, que ya presentaron ponencia positiva, cómo van a cumplir esto. Para construir 816.000 viviendas en 12 años, que es la vigencia de ese POT, la producción anual de vivienda en promedio en estos 12 años debería ser de 68.000 viviendas, una simple división. Sin embargo, entre el 2005 y el año 2018, la producción anual de vivienda en Bogotá
Bogotá fue apenas de 35.000 viviendas, o sea, eso, de 38.000 viviendas. Eso implica que la producción anual de vivienda bajo este POT, para cumplir con esa meta, tendría que aumentar un 76%. ¿Cómo va a ser el sector de la construcción para aumentar esa capacidad en esas proporciones? Y no es el problema de qué cifra parten, Lucía, es el problema de la proyección. ¿Cómo así? Reitero que de un año para otro la tendencia del saldo migratorio va a cambiar. Eso no es posible, eso no es creíble. Pero explíquenme también, si todos aceptamos, incluso Planeación dice que el ritmo de crecimiento de la población estos próximos años va a ser menor que lo que teníamos antes, ¿cómo es que la tasa de crecimiento poblacional aumenta en estos próximos años a lo que venía sucediendo en los últimos 12 años? Eso es una incoherencia grandísima y eso se tiene que definir antes de discutir esto, porque si no se justifican proyectos absolutamente inaceptables, inconvenientes para la ciudad, como urbanizar 5.000 hectáreas de suelos de protección. Eso técnicamente, ojo, se llama volteo de tierras, porque van a urbanizar suelos sin ninguna justificación, suelos de protección ambiental y suelos agrícolas de altísimas calidades. Gonzalo Sebastián. Reiterar, que las cifras que planteó el DANE, que es quien oficialmente debe entregar las cifras, que está sobre el preliminar, que es posible que aumente, como siempre aumentan después de los preliminares, y digamos que están basados en el preliminar, no hay ningún inconveniente. Segundo, no olvidemos, bogotanos que nos están viendo, que la ciudad, por falta de suelo, por falta de gestión de suelos, los arrojó a los municipios de Cundinamarca: Sopó, La Calera, Chía, Cajicá, Cota, Tabio, Tenjo, donde había vivienda de interés social y donde la gente se iba porque fuera más barato. Eso hace que gastemos más tiempo en transporte, de que desmejoremos la calidad de vida, y un objetivo del POT es mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Esa huella urbana que tenemos en Cundinamarca, ¿por qué? Porque aquí nos estaba generando suelo para construir vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario y vivienda para la clase media. Entonces yo creo que es importante. El sector inmobiliario le fue bien, y Manuel lo sabe porque su papá es socio de RB Inmobiliaria, que en la entrevista que dio el doctor Parra, si no estoy mal, en el periódico Portafolio, decía que habían crecido un 13%. Los temas inmobiliarios, no es malo que haya negocios en esta ciudad, porque a todo le queremos poner como un manto de duda. El POT anterior se ejecutó en un 34% y proyectaba temas estratégicos para la ciudad. Seguimos basados en los mismos revisiones de POT que hicieron desde el gobierno de Lucho, desde el gobierno de Samuel, desde el gobierno de Petro, porque la ciudad finalmente ha cambiado. Todos quisiéramos barrios exclusivamente residenciales, todos queríamos la casa en la que nos criamos, pero la realidad de la ciudad es otra y ha ido cambiando. Hay un tema, por ejemplo, y tiene que ver con Modelia, que hubo tanta discusión. Bares en Modelia, ilegalmente, que se fueron creando durante 15 años, donde no hizo nadie, y ahora se delimitaba el polígono para decir: aquí hay bares, los residentes se molestaron, él lo deja en la ponencia, yo lo quito. Es un tema de discusión para la ciudad, vamos a hablar de ese tema de Modelia. Que finalmente ha cambiado. Entonces esto es poco a poco. Aquí sí se necesita suelo. Aquí hay alguna gente que dice, sí se ponen de acuerdo. ¿Cómo es posible que por los carriles donde va a pasar el transporte masivo nosotros no podamos liberar alturas? Claro que es posible, porque de eso se trata, el que tengamos una ciudad compacta, densa y cercana, que es lo que busca mejorar la calidad de vida de los bogotanos. No que yo trabaje en el centro y viva en Cajicá. José Luis Sebastián, su respuesta ante esto. Eso no tiene discusión, porque se están respetando todos los fallos que hay respecto del Consejo de Estado, las sentencias que viene trabajando las entidades del orden regional y del orden distrital en las diferentes comités que hay de seguimiento al fallo de los cerros. Ahí hay unos derechos adquiridos que no son de ahora, son de hace más de 15 años y que hay que respetarlos y que el fallo lo dice. Aquí podemos discutir lo que queramos, hacer las modificaciones que queramos en el Consejo de Bogotá. Es ilegal porque ya hubo una concertación con la Corporación Autónoma Regional y con la Secretaría de Ambiente. Y por encima de cualquier consideración, encima de cualquier argumento, están los fallos que este plan de ordenamiento territorial está respetando para proteger los cerros. Que se quiera hacer un camino cortafuegos, eso es para que no nos pase lo que pasó a principio de este gobierno, que no había como por estas oladas de calor que había y que hay como en un día como hoy que estuvimos esta mañana, para que cuando tengamos esos incendios tengamos cómo reaccionar. Eso existe en diferentes partes del mundo. Aquí nadie va a acabar con los cerros orientales. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los ambientalistas en el gobierno anterior cuando construyeron esas mega mansiones de 20.000 y 30.000 millones de pesos en los cerros orientales de estrato alto y nadie vio, ni que pasaron un bulto de cemento? La casita de muñecas es como el apartamento
de 80 metros cuadrados. Así eran, y estas megaconstrucciones no hubo ambientalistas, no hubo quien dijera nada, no hubo absolutamente sino silencio cómplice frente a esas actuaciones que sí van en contravía de la protección de los cerros orientales. Una de esas casas, concejal Sebastián, ya la empezaron a demoler. Manuel se va a frustrar porque él quiere que le responda lo que él quiere que le responda y totalmente pensamos distinto. Primero, el que se incluya el espacio público dentro de la estructura ecológica principal ya se había discutido en varias revisiones del plan de ordenamiento territorial y eso está claro. El que tengamos a los habitantes vinculados, no podemos seguir de espaldas al río, de espaldas a los cerros, sino que también podamos hacer un uso real de esta estructura ecológica principal, claro, sin afectarla. Claro que el espacio público, cuando crearon el Central Park en Nueva York, los ambientalistas radicales decían que allá no se podía entrar, que eso era simplemente para contemplación, y miren hoy lo que es el Central Park. Nosotros no podemos aprovechar el río Bogotá, nosotros no podemos aprovechar los cerros orientales. Eso no implica ni encementarlos ni urbanizarlos. El sendero cortafuegos se necesita y no es un parque recreativo estilo Miami, Orlando ni nada, sino son temas ambientales donde los ciudadanos también pueden disfrutarlos. Y aquí tenemos el ejemplo del río en Medellín, tenemos el ejemplo de Montería, tenemos el ejemplo en Cali, y se puede trabajar armónicamente los temas ambientales con el disfrute responsable de los ciudadanos. No podemos seguir desconfiando de que los bogotanos no podemos aprovechar y respetar y trabajar alrededor de los temas ambientales de la ciudad. Para hacer los barrios residenciales y la rumba, concejal Lucía Bastidas. Primero, la rumba existe. También generan empleo, también generan ingresos, versus respeto a los barrios residenciales. Esa fue una discusión que dimos con nuestro equipo, que estuvimos haciendo con las comunidades de Modelia, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en Modelia? Hace 15 años que empezaron a hacer un barcito, 2 barcitos, y se fue creando muchos bares porque la administración no hizo cumplir la ley, es decir, son ilegales, pero existen, también tienen unos derechos adquiridos, también están trabajando alrededor de la generación de ingresos. Y yo le decía a los residentes, aquí ¿cuál es la solución? ¿Que quitemos el polígono? Yo lo quité en la ponencia, producto de las reuniones que tuve con los amigos de Modelia, que muchos eran candidatos, aquí el doctor Manuel Sarmiento del Polo Democrático, y que está ya uno trabajando muy duro en esa localidad. Entonces le digo... Y lo ha hecho muy bien. Y le digo claro, muy bien pero lo que digo es, no, es que los defendemos. Juan Felipe los defiende, todos pero los Juan Felipe partidos... sí sacó el polígono. No, pero, a ver, no me saboteen entre los dos la presentación. El tema de Modelia existe. Yo quito el polígono dentro de la ponencia de Modelia. Los residentes, entonces dicen, bien, pero que hagan un restaurante. Tienen zonas, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, a esta revisión, donde se podrían trasladar y podríamos hacer esos sectores de rumba, que creo que es importante. Pero aquí no podemos generar tampoco, desde las ponencias de la discusión del plan de ordenamiento territorial en el Consejo de Bogotá, guerra entre residentes y los representantes de los bares o quienes están trabajando en los bares. Aquí le hemos dicho al secretario de Gobierno, se tiene que sentarse y hablar con ellos y llegar a unos acuerdos, porque deben trabajar en el tema de mitigación de ruido, el tema de la movilidad, el tema de quitarlos. Si sale el polígono, ¿qué vamos a hacer con ellos? No se van a quitar de un día para otro tampoco. Entonces aquí tenemos que saber que la ciudad ha cambiado. Todos, repito, quisiéramos, el barrio tradicional en el que nacimos ya no es así, ya entonces pusieron una droguería, ya pusieron algo así, una floristería, un cafecito para tomar algo, porque uso mixto no significa que entonces vamos a tener bares y vamos a tener prostitución, como algunos lo han malinterpretado y mal comunicado a la ciudadanía. Lo que hacemos en la ponencia es decir, respetamos esos barrios residenciales y le ponemos una categoría nueva, R1A. ¿Pero qué pasaría entonces con este podcast? ¿En qué quedaría la situación de Modelia? Vamos a discutir porque yo quito el polígono, Juan Felipe lo deja, los dos tenemos argumentos, los dos tienen unos derechos, los dos existen y cohabitan en un mismo espacio. Todavía no es claro qué va a pasar. Tenemos que hablar. Para finalizar, Gonzalo Bastidas. No, creo el tema de uso mixto está reglamentado, pero aquí lo que se trata es de dar una misma norma. Es que aquí construían de la 72 para el norte de una manera y en Ciudad Bolívar para otra. Lo que está haciendo el POT es dar
garantías y seguridad jurídica a quienes van a hacer uso del suelo, que pueden ser los vecinos mismos, los familiares que se asocian para hacer una construcción, pero no que tengamos unas normas en un lado y otras en otra y dependa de tanta decreto, de tanta resolución, sino que tengamos una única norma jurídica que dé tranquilidad a todos. Y en el uso mixto del suelo, si bien había claridades en algunos barrios, en otras no. Y aquí lo que hemos hecho en las dos ponencias con Juan Felipe, porque ese tema lo discutieron nuestros equipos, es proteger a los residentes de esos barrios que tanto lo estaban pidiendo y dejar claro con esa nueva categoría R1A que los vamos a proteger. Aquí no vamos a permitir, porque a veces nos ha pasado también que vamos a un barrio residencial y dicen, aquí solo queremos uso residencial, no queremos uso mixto, pero yo quiero que me pongan una droguería allí, pero quiero que me pongan una floristería allí. Para eso es que necesitamos el uso mixto, porque en la medida en que también tenemos movilidad y como lo propone el Plan de Ordenamiento Territorial, primeros pisos activos, nos ayuda a la seguridad, nos ayuda a las mujeres, nos ayuda a generar empleo, nos ayuda a que trabajemos en función de mejorar la caminabilidad en los barrios de la ciudad. Lo primero, el tema del transporte hay que mirarlo integralmente. Lo que plantea el POT es multimodalidad. Multimodalidad, una ciudad caminable. Hay mucho espacio público en este plan de ordenamiento territorial que lo venían planteando tímidamente todas las anteriores revisiones, tanto la que anularon en el Consejo de Estado como la que no pudo presentar Samuel Moreno y Clara López, como las que se venían trabajando. Aquí es importante el espacio público y el tener espacio público, el doblarlo de 4 metros cuadrados por persona, pasarlo a 8 y 10 y nos van a ayudar muchas zonas de la ciudad. Creo que eso es importante porque hace parte de la modalidad, aunque a veces nos ignoran a los peatones que caminamos esta ciudad. Segundo, el tema del Transmilenio. Por supuesto que hay que seguir haciendo líneas de Transmilenio, ¿no ven que es lo que solucionó la movilidad en la ciudad? ¿No recuerdan cómo era antes el tema del transporte en Bogotá? Y claro que se quedó pequeño, quedó pequeño porque durante 12 años no construyeron un solo kilómetro de Transmilenio porque creían que afectaban a una persona y afectan a los ciudadanos bogotanos. En el tema del metro, vamos adelante con la primera línea del metro, pese a los esfuerzos de la oposición de acabar con todo proyecto estratégico de la ciudad, se sigue adelante con la primera línea del metro. Primera fase, está contemplada la segunda fase dentro del plan de ordenamiento territorial y adicionalmente, y me encanta que todos los candidatos, Miguel Uribe, Claudia López, Carlos Fernando Galán, no Holma Morris, sino porque le gusta el metro bajo tierra únicamente, estos tres han estado planteando si harían la segunda línea del metro, lo que nos pone en otra dinámica en la ciudad, es decir, ya están siendo responsables 3 de los 4 candidatos a decir, van a jalarle a la segunda línea del metro, que el trazado general, porque no hay trazado específico, porque no hay estudios, sería bajando por Los Héroes, coger la 80 y llegar de Engativá y llegar a la localidad de Suba. Así es. Bueno, concejales, Reserva Thomas Van der Hamen, ese es un tema igual de apasionante para discutir. ¿Qué se establece en el POT sobre la Reserva Thomas Van der Hamen? Bueno, como lo acaba de decir el concejal Manuel Sarmiento, no hay ningún problema porque no se toca la Reserva Van der Hamen en el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta las determinantes ambientales del orden nacional, departamental y distrital, y además fueron producto de una concertación con la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría de Ambiente. Ahora bien, ¿qué hay en la Reserva Van der Hamen? Hay puros resoluciones y puros escritos porque nadie ha hecho nada por la Reserva Van der Hamen. Lo que se buscaría en la propuesta inicial que escuchamos en el 2016 o 2017 del alcalde era ampliar la zona de reserva, pero hoy no se toca absolutamente nada. Pero además invitados, y ya han hecho varios programas aquí en el Canal Capital, a que miren qué hay en la Reserva Van der Hamen, y tocaría comprar canchas de tejo, canchas de fútbol, canchas de básquetbol, colegios, universidades, vivienda y cementerios. Entonces hay que empezar a proteger la Reserva Van der Hamen. Y yo sí creo que en el próximo plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá debemos dejarle platica a la Reserva Van der Hamen para que sea una realidad. En el POT no pierdan el tiempo porque no existe y no se toca absolutamente nada. Pero por ejemplo, Brigitte Batiz, que también sabe un poquito, que ahora es rectora de una universidad, cuando se le planteó la propuesta estuvo de acuerdo y decía, le gustaba a Brigitte la propuesta que había. Y lo que reiteramos
recordamos es, plan de ordenamiento territorial, reserva Van der Hamen, no se toca para nada. Que les quede clarito. Giselle Bastidas. Bueno, teniendo en cuenta que el plan de ordenamiento territorial plantea respetar las sentencias frente al tema del río Bogotá, hay que entender también que el río Bogotá cambió, no es el mismo del 2000, cuando no había jarillones, cuando no se había invertido recursos, cuando no había una interinstitucionalidad que estaba trabajando por navegar el río. Ya se han hecho varias navegaciones por el río y creo que es importante. El tema del PONCA ayuda a que trabajemos todo el trayecto del río, lo que se ha trabajado de cubrir las afluentes del río Bogotá, las quebradas y demás, es importante, y hoy tenemos un río con otras características. El proyecto Ciudad Río lo que busca es efectivamente tener expansión urbana en una zona donde puedan tener vivienda personas de estratos populares, vivienda de interés social, donde tengan grandes zonas para la recreación, donde tengan posibilidades de caminar, donde tengan posibilidades de integrarse también con lo que nos da la naturaleza. Nosotros hemos reiterado en nuestro equipo, no le demos la espalda al río, hagamos el río algo importante para nosotros, como lo han hecho en Montería, como lo han hecho en Cali, como lo han hecho en Medellín, y desarrollemos este proyecto en el que van a ganar todos los bogotanos finalmente, y sobre todo ese 40% que necesita vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Concejal Bastidas. El plan de ordenamiento territorial es una herramienta técnica que busca mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Caminemos hacia adelante, no nos estanquemos. Es una posibilidad de que construyamos, de que por primera vez se saque una revisión general de un plan de ordenamiento territorial por acuerdo en el Consejo de Bogotá. Esto es importante. Se cumplieron todas las fases del 2016 en diferentes participaciones ciudadanas, no solo ahora con el cabildo que se hizo en el Consejo, sino que hubo 3 años de participación, de construir sobre lo construido, porque se tuvieron en cuenta el MEPOT, la propuesta de Samuel Moreno, la propuesta que se planteó en el 2003 y en el 2004, que es la revisión última que tenemos a través del 190, es una oportunidad para avanzar. A nadie van a expropiar, la reserva Van der Hamen no se toca, el río Bogotá y los cerros orientales son respetados como parte de la estructura ecológica principal, y el que trabajemos no de espaldas al río, sino dándole la cara al río, los bogotanos, va a ser de verdad extraordinario. Así que los invitamos a que nutran esta discusión que vamos a tener en el Consejo de Bogotá, en la comisión del plan. Vamos a estar ahí todo el tiempo trabajando para que sea el mejor POT y podamos avanzar con una herramienta, como repito, que sea por acuerdo de la ciudad y no por decreto del alcalde Enrique Peñalosa. Concejal Lucía Bastidas, gracias por estar esta noche en Canal Capital. Muchas gracias, construir sobre lo construido, gracias por este espacio que le cuenta a los bogotanos las realidades del plan de ordenamiento territorial. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá, el espacio de discusión y debate de Canal Capital, donde tocamos todos los temas y escuchamos todas las voces, porque de esa manera enriquecemos el debate público de la ciudad. Sigan con toda la programación de Canal Capital y como siempre los esperamos aquí a las 8:30 de la noche, donde conversamos, debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches.